¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a su programa de Geoestrategia, Defensa y Seguridad, Asuntos Exteriores. Una semana más en la que le traemos un asunto de principal interés, que es la Estrategia de Seguridad Nacional. La Estrategia de Seguridad Nacional que tiene España a día de hoy se firmó hace muy pocas fechas, en diciembre de 2017, pero hace unas semanas, a mediados de junio, cambió de director general. El general Ballesteros, Miguel Ángel Ballesteros, se hacía cargo de esta estrategia como director de Seguridad Nacional y la ponía en marcha. Así que tenemos que darle unos días todavía, unas semanas todavía al nuevo director de Seguridad Nacional para ver cómo implementa, dónde ve las principales necesidades y cuáles son las prioridades que marca en esta nueva estrategia. Pero ¿qué diferencia esencialmente esta estrategia de seguridad nacional respecto a la anterior, que data de 2013? Bueno, pues que contempla asuntos importantes como pueda ser la ciberseguridad. En este programa, en Asuntos Exteriores, ya hemos tratado con profundidad las amenazas que se ciernen sobre muchas de nuestras infraestructuras que dependen de la tecnología y de la informática, esos ciberataques que, como contamos ya en aquel programa, se reciben diariamente y además por cientos. Otro de los aspectos importantes es los desafíos a la seguridad. Estos desafíos a la seguridad y a la legalidad establecida en España no quisieron nombrarse con nombres y apellidos como podría ser Cataluña o el País Vasco, pero sobre la mesa están y nos ocupan mucho en estos días. ¿Qué más amenazas contempla esta estrategia de seguridad nacional? Bueno, pues la dependencia energética es otro de los asuntos importantes. Las nuevas tecnologías también están presentes. Sin duda, los drones, por ejemplo, un aparato que ha llegado a nuestras vidas relativamente hace más bien poco, bueno, pues la posibilidad de que lleguen drones de estados no amigos violando nuestro espacio aéreo es otro de los asuntos que se observan dentro de esta estrategia de seguridad nacional. África, como ya hemos visto en este programa también, tienen mucha importancia como posible elemento desestabilizador de nuestra seguridad. Insisto, la dependencia energética y algo muy importante, la necesidad de que haya en España una cultura de seguridad nacional, una cultura de defensa. Nosotros, siempre lo decimos, desde Asuntos Exteriores intentamos aportar ese granito de arena para profundizar y ampliar esa cultura de defensa en España, y hoy lo vamos a hacer analizando esta estrategia de seguridad nacional con alguien importante, alguien que ocupa su puesto en el Congreso de los Diputados como portavoz de Ciudadanos. Estamos hablando de don Miguel Gutiérrez, que además es el portavoz de Ciudadanos dentro de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Con él vamos a hablar en unos segundos. Nos encontramos ya en la sede de Ciudadanos, esta magnífica sede donde nos han recibido Asuntos Exteriores y nos acoge hoy Miguel Gutiérrez. Miguel, encantado, muchísimas gracias por acudir a nuestro programa, aunque en esta ocasión ha sido el programa al que ha acudido a ti en esta sede de Ciudadanos. Insisto, muy bienvenido y muchas gracias por estar en Asuntos Exteriores. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y sobre todo muy bienvenidos vosotros a esta sede, que es la sede de Ciudadanos y de todo aquel que se quiera acercar a compartir con nosotros cualquier cosa. Bueno, pues este ratito que vamos a compartir en Asuntos Exteriores, y lo vamos a hacer con un tema que yo creo que es de mucho alcance, muy importante, aunque no siempre ha tenido la repercusión mediática o incluso popular que en ocasiones creemos que puede merecer. Vamos a hablar de Asuntos Exteriores, pero sobre todo vamos a hablar de esa estrategia de seguridad nacional. Se aprobó hace muy poquito, se aprobó a finales del año pasado, en diciembre, hace apenas unos 6 meses, y el nuevo director de Seguridad Nacional, después de este cambio de gobierno, ha tomado posesión hace escasas fechas, a mediados de junio, el general Miguel Ángel Ballesteros. Miguel Ángel Ballesteros venía del Instituto de Estudios para la Defensa en España. ¿Crees que es un teórico de la defensa, un teórico de la seguridad, más que un gestor propiamente dicho? Bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Antes quizás de hablar del general Ballesteros, ¿no? Hablar de lo que es la estrategia de seguridad nacional, porque efectivamente es probablemente el gran desconocido de la política española, ¿no? Sí. La gente identifica los ministerios, identifica el Ministerio de Defensa, identifica el Ministerio de Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero existe una dirección, que es la Dirección de Seguridad Nacional, que es una dirección siempre vinculada a vicepresidencia del Gobierno, es decir, al núcleo más cercano al presidente del Gobierno, que lo que hace es aconsejar
al presidente del gobierno sobre estrategias o sobre decisiones que tienen que ver al final con la seguridad nacional, que es un concepto, como todo el mundo puede comprender, pues muy amplio, ¿no? Que caben muchas cosas en la seguridad nacional. Y efectivamente hubo la Directiva de Seguridad Nacional, se aprobó en el año 2017, como tú has mencionado, a finales del 2017. Y que venía, perdona, a sustituir la de 2013. Efectivamente, viene a sustituir la de 2013. Bueno, no, realmente más que a complementar o a sustituir, es una evolución, porque las estrategias de seguridad nacional en todos los países son una evolución, porque lo que dan solución o pretenden dar solución al final es a las amenazas y a los riesgos que tiene un país, ¿no? Y por tanto los riesgos son cambiantes y las amenazas son cambiantes, y las estrategias de seguridad nacional lo que tratan es de adecuarse a los riesgos y a las amenazas que van surgiendo en cada momento, y también intenta prever las futuras para que no sea solo una cosa siempre reactiva, ¿no? Y intentar ir un poco por delante. Y efectivamente es el gran desconocido. Esta estrategia de seguridad nacional viene un poco como esa evolución del año 2013, por tanto, normalmente cada 3, 4 años, pues se desarrolla, se adapta, digamos, la estrategia de seguridad nacional a ese en fin, a las amenazas, ¿no? Al final, que son cambiantes. Sí, lo que quiere es efectivamente adaptar la estrategia de defensa de un país a las amenazas nuevas que van surgiendo. Hablaremos un poquito más adelante en la entrevista ciberseguridad, hablaremos de noticias falsas, que es uno de los aspectos más interesantes que se contemplan en esta última que se presentó, pero a mí me interesa hablar un poco, ya que la tenemos tan reciente, ya que hemos cambiado al director de Seguridad Nacional, dentro de lo que es la propia directiva y de cómo se gestiona, como como una de las decisiones que emana directamente de la presidencia del gobierno. Sí es cierto que requiere, y así está descrito tanto en el espíritu como en la propia norma, requiere de un consenso todo lo amplio que se pueda. Miguel, desde tu experiencia, ¿cómo de fácil o cómo de difícil es alcanzar este consenso en algo tan crucial, tan importante, tan necesario como es decidir o definir la estrategia de seguridad nacional? Bueno, pues en la del 2017 en concreto, en aquel momento, el gobierno que había en aquel momento, que era el gobierno del Partido Popular, nos hizo partícipes a todos los grupos parlamentarios antes de que se definiera. Ellos prepararon un borrador sobre esta estrategia de seguridad nacional del año 2017, y ese borrador lo pusieron en común de forma individualizada con cada grupo. No hubo un debate. Lo que sí se nos facilitó fue la posibilidad de leer aquel borrador y de hacer las anotaciones o las consideraciones que estimáramos pertinentes, ¿no? Y no sé lo que hicieron otros grupos, me consta que estas reuniones sí se hicieron, pero sí lo que hicimos nosotros, porque fui yo la persona que estuvo precisamente en la Dirección de Seguridad Nacional, digamos, dando nuestra visión de cómo entendíamos nosotros que la nueva estrategia de seguridad nacional debía dar respuesta a determinadas amenazas y a determinados riesgos. Entiendo que lo hicieron con los demás y al final consensuaron un modelo. Es verdad que a mí me parece que es pobre, yo creo que es necesario mayor consenso cuando se define esto, porque al final estamos hablando de una política de Estado muy importante, que es la política de Estado de seguridad nacional para los próximos años, y por tanto, dado que es una política que va a tener que ejecutar directamente el presidente del gobierno y que estamos hablando de algo absolutamente transversal, que es la seguridad de todos los españoles, pues parece razonable que se hubiera hecho con un poquito más de consenso. Dimos nuestra opinión, pero en nuestra opinión es verdad que algunas cosas quedaron plasmadas en esta nueva plan de Estado, pero algunas otras no, y nunca nos contaron el motivo por el que algunas cosas que nosotros queríamos poner en valor en esa estrategia no han salido. Y voy a poner un ejemplo para que todos lo entiendan. Nosotros entendimos que una amenaza que ya estaba presente en el otoño del año pasado, que fue cuando tuvimos estas reuniones, ya estaba claramente puesta encima de la mesa, que era la amenaza secesionista, la amenaza separatista, no está incluida en el documento de seguridad nacional, y a nosotros nos parece que si hay una amenaza que ahora mismo tiene el Estado español, es precisamente la amenaza separatista y la amenaza secesionista catalana, ¿no? Bueno, se contempla como desafíos a la legalidad, no señala específicamente Cataluña, pero efectivamente, y en este programa, en programas anteriores ya hemos tratado, además con bastante dimensión y con bastante tiempo, cómo esos retos separatistas, esas amenazas, esos desafíos directamente a la legalidad, a la Constitución en España, entrañan y se consideran un riesgo, una amenaza, no solo
para España y desde España, sino visto con más perspectiva, desde la perspectiva europea, se tiene localizado estos desafíos a la legalidad como una amenaza para la seguridad nacional y comunitaria en este caso. Sí, yo lo entiendo, y es verdad que hace digamos, una abstracción genérica ante lo que son los nacionalismos dentro de Europa, porque se habla mucho luego de la estrategia de seguridad nacional, también habla de los diferentes ejes geopolíticos, ¿no? Y uno de ellos es evidentemente Europa y el futuro de Europa, y es verdad que el futuro de Europa tiene unas amenazas claras, como son el auge de ciertos nacionalismos y populismos, pero nosotros entendíamos que en la estrategia de seguridad nacional española la secesión catalana y el problema del independentismo catalán, que ha supuesto una gran amenaza, porque ha supuesto casi un golpe y un atentado a la democracia española, debía de considerarse como un pilar fundamental del desarrollo de esa estrategia, ¿no? Y nosotros no lo hemos visto, lo hemos echado en falta, se lo hemos reclamado así, se lo reclamamos al gobierno anterior, no sabemos lo que va a hacer este gobierno. Me preguntabas antes por el general Ballesteros. Yo creo que el general Ballesteros es una persona ampliamente conocida, yo creo que es un estudioso del clima geopolítico, de las diferentes conflictos y por tanto la interrelación en todos esos conflictos desde un punto de vista global, porque los conflictos armados y los conflictos que tienen mucho que ver también con el propio terrorismo, especialmente el terrorismo yihadista, que es una de las grandes amenazas que también están en este plan, en esta estrategia de seguridad nacional. Él es un gran estudioso de todos estos fenómenos, yo creo que conoce el fenómeno yihadista probablemente más que nadie, y nosotros creemos que su nombramiento lo que va a dar es un poco a continuidad a esta estrategia de seguridad nacional. Dejar que vaya dando sus frutos, ¿no? Bueno. Porque uno de los asuntos en donde quería profundizar es, evidentemente, llevamos con esta nueva estrategia 6 meses, cosas se están haciendo, cosas ya se venían haciendo desde antes, pero no sé si nos puedes adelantar desde al menos ese punto de vista que tú tienes como portavoz dentro de la Comisión de Interior y como experto dentro de Ciudadanos en estos temas, de dónde crees que dentro de esta nueva estrategia que contempla, hablamos de desafíos a la legalidad, donde podemos introducir el tema de Cataluña, aunque no venga específicamente, pero sí, por ejemplo, aspectos como la violación del espacio aéreo por parte de objetos como puedan ser los drones, que implica temas de ciberseguridad, de ciberterrorismo, la amenaza de África, muy presente, cada vez mayor, la amenaza que va suponiendo muchos conflictos de los que se desarrollan en África e incluso de países que no tienen conflictos propiamente dichos, sino que las tecnologías van avanzando, consideran que pueden vivir mejor. ¿Cuál de estas nuevas estrategias que aparecen, mejor dicho, amenazas que aparecen en nuestra estrategia, crees que necesitan un mayor desarrollo? Bueno, todas son importantes. Yo creo que has mencionado muchas que corresponden incluso a temas distintos, ¿no? Por un lado están las amenazas y por otro lado están los riesgos, ¿no? La amenaza es una amenaza directa y concreta, y los riesgos son más genéricos, ¿no? Hay un riesgo como puede ser los fenómenos de cambio climático. Eso es un riesgo, porque no sabemos ese riesgo, todo lo que puede llevar. Al final, los riesgos y las amenazas son temas que están muy interrelacionados. Pero quizá, y perdona que te interrumpa, era uno de los puntos que quería tratar en cuanto a lo que tiene que ver con el cambio climático. Mi sensación, al menos al leer los documentos, es que donde tenemos más riesgo es precisamente en nuestras capacidades energéticas, dependiendo de cómo toquemos nuestro mix y dependiendo de las decisiones que se tomen desde departamentos como pueda ser, creo que ahora el Ministerio era de Estrategia por el Cambio, ¿no? Bueno, transición ecológica. De este tipo de las competencias de energía. De este tipo de ministerios, pues claro, si de repente decidimos prescindir de la energía nuclear, ya somos más vulnerables energéticamente. Es que la vulnerabilidad energética es otro riesgo, igual que el cambio climático es un riesgo, la vulnerabilidad energética es otro riesgo, o la vulnerabilidad económica es otro riesgo. Los riesgos son grandes conceptos que al final están muy interrelacionados entre todos ellos, porque hay otro riesgo que son el fenómeno migratorio, eso es un riesgo, ¿no? Pero el fenómeno migratorio al final obedece tanto a temas de cambio climático, obedece también a temas económicos y de vulnerabilidades económicas en los países de origen, es decir que todo está íntimamente relacionado. Lo que hay que trabajar es para que ese riesgo no se convierta en una amenaza. Hay que trabajar, y ese es el trabajo, digamos, hacia futuro. Ahora tenemos unas amenazas concretas, el ciberterrorismo es una amenaza concreta, el yihadismo y el terrorismo yihadista es una amenaza concreta, los conflictos armados es una amenaza concreta.
hay que intentar trabajar para que digamos, esos riesgos no se conviertan en unas amenazas. A la amenaza hay que darle una solución, el riesgo es algo que se debe trabajar hacia futuro, ¿no? Esa yo creo que es la diferencia básica que establece y que todo el mundo entiende, y sobre todo cuando hablamos de geopolítica, de conflicto y de seguridad nacional, digamos que son los dos ejes en los que debe de pivotar todo. Pero al final todo está íntimamente relacionado, lógicamente. Pero sí que me gustaría darte, si me permites, un poco el salto, ya que al general Ballesteros vamos a darle unos días para que se aclimate, ya le haremos la carta de deseos. Es que es importante, yo creo, a las personas al final no valorarlas por cuando entran o toman posesión de un cargo público, hay que valorarlas por lo que hacen a partir de la toma de posesión del cargo público, no lo que han hecho antes, ¿no? Se supone que cuando a alguien se le nombra para un cargo público, pues es una persona que se ha valorado, pues así por lo menos lo entendemos en Ciudadanos, que se valoran los principios de mérito, de capacidad, de experiencia, y no como hasta ahora muchas veces el dedazo impuesto sobre si es amigo o es más cercano a las posiciones ideológicas de un partido o de otro. Yo creo que ese ha sido precisamente el gran fracaso de las políticas en España, de un lado y de otro, ¿no? Entonces yo creo que el general Ballesteros pues merece la confianza de ver qué es lo que va a hacer a partir de ahora y si a partir de ahí tendremos que juzgarlo. Bueno, general, ya sabe, tiene usted un margen. De todas maneras, vamos a seguir, nos estamos quedando ya sin tiempo, Miguel, para la entrevista y no quiero que se me escapen algunos asuntos. Te decía que íbamos a dar el bandazo un poco a defensa, a ver qué te parece a ti. ¿Crees que vamos a conseguir alcanzar ese 1,5% del PIB en presupuesto de defensa como nos habíamos comprometido y como, insisto, como aparece en la Estrategia de Seguridad Nacional, somos parte importante de la ONU, somos parte importante de la OTAN, estamos en zona de frontera y deberíamos, sí que es verdad, de salir de los países de cola en inversión en defensa? Yo creo que la inversión en defensa es esencial, porque al final es inversión en seguridad. Pensemos que lo que están haciendo en estos momentos todas las acciones y operaciones en las que España está vinculada, y está vinculada a muchas de ellas, algunas como acciones que son de la OTAN, otras de la Unión Europea, otras con acuerdos bilaterales, otras incluso de Naciones Unidas, lo que estamos haciendo es anticipar, lo que decía, esos mecanismos de seguridad en los países de origen antes de que tengamos el problema aquí, ¿no? Y por tanto desarrollar las capacidades para que esos trabajos se efectúen de forma adecuada es esencial. Yo creo que el compromiso que España como miembro de la OTAN firmó en Gales para ese 2%, de llegar a ese 2% del PIB, es esencial y tenemos que cumplirlo. Nosotros nos parece que los presupuestos que vamos a aprobar esta semana, los dos presupuestos del año 2018, no son suficientemente ambiciosos con este compromiso de llegar a ese 2% a finales del 2025, ¿no? Nosotros creemos que se podía haber avanzado más. Bueno, el compromiso está en el 1,5, sí. Ojalá llegásemos al 2, pero es que para llegar al 1,5 hay mucha gente que lo duda, ¿eh? Sí, no, de hecho ahora se vende como que se ha subido ese compromiso, pero la realidad es que no se ha subido nada, porque lo único que se ha hecho es meter dentro de las partidas de defensa cosas que hasta ahora estaban en el Ministerio de Industria y que tenían que ver con los pagos de los programas especiales de armamento. ¿Qué crees que pasará con el nuevo ciclo inversor? ¿Se van a respetar los principios de acuerdo en los planes, estos 7 planes que ya había sobre la mesa? ¿Se van a ampliar? ¿Se van a retocar por completo? Desde Ciudadanos, ¿cómo lo veis? Bueno, nosotros no sabemos lo que va a hacer este gobierno socialista porque, entre otras cosas, no lo ha dicho. Y tenemos un presidente Sánchez, que no ha venido a contarnos a todos los españoles cuáles son sus acciones de gobierno y sus ejes de gobierno, con lo cual no tenemos ni la más remota idea, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría decir es que es muy difícil mantener el esfuerzo inversor en políticas de defensa y en los programas especiales de armamento si no nos dotamos de una ley que garantice que eso se puede hacer bien. El gran problema que existe para financiar los programas especiales de armamento es que no hay una ley plurianual para que seamos capaces de dar soporte legal a esos contratos. Y fíjate que resulta curioso, porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como Ciudadanos, llevábamos en nuestro programa electoral crear una ley plurianual para estas inversiones. El Partido Popular se olvidó de él en cuanto llegó al gobierno, el Partido Socialista ni lo menciona. Nosotros lo hemos querido llevar, lo hemos llevado de hecho incluso en alguna ocasión a la Comisión de Defensa, y no conseguimos que esto avance. Entonces, si hay consenso entre 3 partidos, que son 3 partidos constitucionalistas, sobre que debemos de hacer una ley para dotarnos de la herramienta que pueda permitir este tipo de contratos plurianuales, no acabo de entender por qué ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quieren hablar de esto.
¿Tendrán las comunidades autónomas y su ambición de tener cada vez más competencias y de reclamar las competencias, sobre todo, estoy pensando en dos, en las mismas dos que está pensando usted, País Vasco y Cataluña, uno de los principales escollos, primero, para que esta estrategia de seguridad nacional se lleve a efecto con éxito, y segundo, para que iniciativas tan positivas en principio como la que nos está planteando también consigan llegar a término? A mí no me gustaría pensar que eso es así. Yo me gustaría pensar que al final cualquier gobierno en España es un gobierno que va a ser capaz de verdad de pensar en todos los españoles, y sobre todo cuando hablamos de estrategias de defensa, ¿no? No estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema de Estado. Yo creo probablemente el tema de Estado más importante, que es cómo defendemos a nuestro propio Estado, ¿no? Y por tanto, que una comunidad autónoma, sea la que sea, intente condicionar cómo debe ser esto, a mí me parece muy peligroso. Yo no quiero pensar que este gobierno sea capaz de poner en manos del secesionismo catalán o del independentismo vasco una estrategia de seguridad nacional. Bueno, solo por meter la cuñita, quizá con los lamentables acontecimientos que vimos el verano pasado en las Ramblas y después cómo se gestó aquel atentado, sí que al menos algunos nos preguntamos si realmente todo el mundo tenía clara cuál era la estrategia de seguridad nacional en ese momento. Por eso yo decía que yo echo de menos un reflejo en la estrategia de seguridad nacional que se finalizó después de todo aquello, claro, y un posicionamiento claro más que una posición ambigua sobre el problema en Europa del nacionalismo o de la legalidad o del mantenimiento de la legalidad, ¿no? Yo creo que efectivamente el mantenimiento de la legalidad es importante, por supuesto que sí, pero se echa de menos que el Partido Popular hubiese aplicado dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional un apartado. Yo creo que merecía un capítulo especial esto de aquí, ¿no? Ya nos estamos quedando ya sí que sí sin tiempo, pero no quería dejar de preguntarte por la cultura de defensa. En Asuntos Exteriores llevamos muchos programas insistiendo en que tratamos en este programa de muchos asuntos que son de interés nacional. Se habla de ciberterrorismo, en la estrategia aparece, pero resulta que 4 hackers pagados por cualquier Estado pueden llegar a tumbar las infraestructuras básicas de cualquier Estado y poner en una situación muy preocupante a sus ciudadanos. Estamos hablando de que las tensiones migratorias de África hacia el norte están poniendo en serios problemas a muchos países. Estamos hablando de que la frontera con Rusia y de que los malas artes rusas, utilizando por ejemplo las falsas noticias o las redes sociales, también están poniendo una amenaza. Una de las cosas que siempre se dice en Asuntos Exteriores es que, curiosamente, en países como Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, sea Trump, sea Obama, sea el que sea, una de las primeras cosas que hace cuando se levanta, cuando entra en el despacho Oval, es hablar con su asesor en defensa y saber cómo están sus fronteras, cómo están sus intereses nacionales y cómo está la seguridad nacional. La sensación es que en España no sucede lo mismo, y creemos que es en parte porque falta un poquito de cultura de defensa, que también aparece en esa estrategia nacional. ¿Cómo crees que podríamos empezar a paliar este problema, o no cree Ciudadanos que este sea un problema que hay en España? No, sin duda es un problema. Yo creo que en España la cultura de la defensa es una cultura de todos. De todos. Es decir, nos corresponde a todos los ciudadanos ser capaces de tener una posición clara y de entender cuál debe ser nuestra posición frente a una amenaza o frente a un riesgo, ¿no? Lo que pasa es que en España no se ha trabajado la cultura de la defensa, y yo quiero decir que no se ha trabajado desde dos aspectos importantes, ¿no? Uno, desde los gobiernos, que no han sido capaces de hacer la pedagogía necesaria de que todo país necesita unas infraestructuras y unas estructuras para poder defenderse, pero también desde las propias Fuerzas Armadas. Y yo aquí quiero decir que las propias Fuerzas Armadas no vale con hacer un día unas jornadas de puertas abiertas, que está muy bien, y yo creo que ha sido un gran avance, pero no vale que un solo día las Fuerzas Armadas abran sus puertas a la sociedad. Yo creo que las Fuerzas Armadas necesitan también más imbricarse en la sociedad. Yo echo de menos más pedagogía por parte de los profesionales de las Fuerzas Armadas respecto vincularse con el resto de la sociedad española a la hora de decir lo que están haciendo, porque no solo tiene que contarlo los gobiernos, también tienen que contarlo ellos. Yo creo que las Fuerzas Armadas han sido un poco renuentes a hacer esta política de comunicación más abierta, vincularse más, ir más a los medios, explicar las cosas en los medios, y yo creo que al final la sociedad se informa por lo que se escribe en los periódicos, por lo que se ve en la televisión. Es muy importante
relevante el papel también, y yo creo que los gobiernos no deben tenerle miedo a que los profesionales de las Fuerzas Armadas, porque esto no sé si ha sido una limitación por parte de los gobiernos o que ellos no han querido salir, probablemente un poco de todo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ellos deben de exigir poder ir a contar lo que están haciendo, que es porque así es como los ciudadanos van a ser capaces de enterar esto. La política de defensa no se hace a través de ocurrencias, de ir ahora a los colegios a contarle a los niños qué es el ejército, y que está muy bien también, a mí nos parece algo básico, ¿no? Y que esté en los libros de texto, por supuesto que sí, pero con eso solo no se hace nada. Bueno, y también, si me lo permites, las amenazas, que muchas veces yo creo que vivimos en una sociedad que no es realmente consciente de todas las amenazas, los riesgos que se van a convertir en amenazas y que pueden amenazar, valga la redundancia, nuestra seguridad y nuestro día a día. Correcto, y lo tienes, el ejemplo de la ciberseguridad lo acabas de poner clarísimo, ¿no? Las fake news o las noticias falsas, y cómo las noticias falsas acaban influyendo o tratan de influir en los procesos democráticos de los estados, y lo estamos viendo todos estos días y meses, no solo en España, en un montón de países, ¿no? Las elecciones americanas, el Brexit, ha habido un montón de procesos y de momentos en los que las noticias falsas han condicionado la opinión pública. Eso es lo que intenta al final, pero eso ha existido todavía, la subversión, ¿no? Yo creo que esto, la desinformación, ha existido todavía. Va cambiando de careta, pero sigue siendo el mismo Cambia el monstruo, canal, ¿no? Cambia el canal, cambia la forma en la que se realiza, pero al final la desinformación siempre ha sido una herramienta básica, digamos, del enemigo para atacar al otro, ¿no? Al contrario. Pues aquí en Asuntos Exteriores estamos para informar, no para desinformar. Exactamente. Y te agradecemos, Miguel, muchísimo que hayas estado con nosotros, y te esperamos en más programas. Así Muy bien, claro que sí. Nada, no cuelgues el teléfono, que algún día más te llamaremos. Cuando queráis, ya sabéis que esto está abierto para vosotros siempre que queráis. Muchas gracias. Bueno, pues desde la sede de Ciudadanos con Miguel Gutiérrez, esta fantástica entrevista nos ha puesto muchísimos temas encima de la mesa y que vamos a tratar enseguida en la tertulia. Entramos ya de lleno en tiempo de tertulia. Ahí estaba esa entrevista que teníamos con Miguel Gutiérrez en la sede de Ciudadanos para hablar de un tema, como decimos, interesante, esa estrategia de seguridad nacional, y lo vamos a hacer ya en tiempo de análisis, tiempo de tertulia, con Emilio Cammani. Emilio, muy bienvenido a Asuntos Exteriores, a tu casa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Luis Fernando. También está con nosotros Gabriel Cortina. Gabriel es diplomado en Altos Estudios de la Defensa Nacional, empresario y además es director de Artículo 30, Política y Defensa. Muchísimas gracias y muy bienvenido por estar aquí en Asuntos Exteriores. Gracias por vuestra invitación. Y, como en otras ocasiones, también saludamos a Carmelo Jordá, que, como todos ustedes saben, es redactor jefe en Libertad Digital, analista de política internacional, y por eso está aquí con nosotros hoy en este nuevo programa. Muchas gracias por estar con nosotros, Carmelo. Un placer, como siempre. Te hemos traído de la redacción y ya te tenemos aquí. Y vamos a hablar, como digo, de un tema sin duda interesante y creo que muy pertinente. Hablamos de la nueva estrategia de seguridad nacional, una estrategia que, como decíamos al principio del programa, se aprobó hace apenas unos meses, algo más de 6 meses, y que ha estrenado también hace muy poquitas fechas nuevo director general. Ahora es el general Miguel Ángel Ballesteros quien lleva adelante, quien tiene que capitanear esta estrategia. Como un secreto les diré que ya hemos contactado con él para que nos acompañe tan pronto sea posible en este programa, en Asuntos Exteriores, porque creemos que es un asunto primordial de cultura de defensa y también de conocer al menos las amenazas que tenemos encima de la mesa y de las que nos tenemos que defender y de las que se tiene que dotar de presupuesto para poder defendernos. De todo esto vamos a hablar esta noche, pero sin más, para dejar que ustedes dejen de oírme a mí y oigan a nuestros invitados, que son los importantes, vamos a poner la primera pregunta o el primer asunto encima de la mesa. Esta estrategia, Emilio, Gabriel, Carmelo, lleva muy poquito tiempo encima de la mesa, se aprobó en diciembre de 2017. Sin duda, contemplaba algunas amenazas o riesgos que no estaban contempladas en la anterior Estrategia de Seguridad Nacional, como puedan ser quizá los más llamativos, la ciberseguridad más en concreto. También estaban contempladas las falsas noticias como una de las amenazas o de los riesgos de los que nos teníamos que cuidar. ¿Cuáles creéis que son los verdaderos desafíos o los más perentorios que tiene esta Estrategia de Seguridad Nacional? Podéis empezar quien quiera, Emilio, si quieres. Sí, bueno, es difícil establecer un baremo de graduación de amenaza porque luego la realidad te lo desenfoca.
pero a mí me parece que desde el punto de vista español no es tanto la clase de amenaza, que es novedosa porque es lo de las noticias falsas y los ciberataques, sino sobre todo de quién procede esa amenaza. Y es la obvia irrupción de Rusia en el ambiente europeo con ánimo de influir en el sentido de destruir la Unión Europea, sino destruirla, debilitarla o aflojarla o como queráis. Y para eso es muy útil tanto los ciberataques como la difusión de noticias falsas por Internet. La influencia en la opinión pública a través de las redes sociales, entonces, de los medios de comunicación. Y entonces eso me parece que es una amenaza muy grave, especialmente para toda la Unión Europea, por supuesto, porque intervienen en todas las elecciones y en todas las cosas que pueden inquietar en el sentido de la Unión Europea. Pero evidentemente en España, muy especialmente, porque uno de los elementos que ataca a nuestra cohesión como Estado y a nuestro europeísmo es precisamente lo de Cataluña. No me parece que sea una casualidad que precisamente un cierto rebrote rebrote no, porque nunca lo ha habido, un cierto brote de euroescepticismo en España se ha producido a raíz de la negativa de Alemania a ejecutar la euroorden que se había dado para que se entregara Puigdemont, ¿no? No digo que es que tras esto esté Putin, ni muchísimo menos, pero me parece que es curioso que casualmente sea cuando el nacionalismo catalán se descuelga finalmente y se atreve a declarar formalmente la independencia de Cataluña y se producen problemas jurídicos con los responsables penales de esa declaración, que además de ser ilegal constituye un delito, pues la relativa escasa ayuda que recibimos de Europa pues provoca ese euroescepticismo que es precisamente lo que está persiguiendo Rusia. Sí, Gabriel. Pues yo diría tres ideas. Primero, me parece que ha sido una buena noticia que España tenga una nueva estrategia de seguridad nacional. Responde, en primer lugar, a que ha habido un consenso político, lo cual es positivo, de los tres principales partidos en el momento, que era Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Creo que es muy bueno, porque si no está consensuada no va a funcionar. Menos, perdona, de los tres principales partidos que de verdad tienen cierto interés en la defensa nacional. Por supuesto. Que hay otro que es mayor de uno de esos, pero sus preocupaciones son muy otras. Sí. Luego, en segundo lugar, ha sido una buena noticia porque nuestro sistema de seguridad nacional funciona, nuestro Consejo de Seguridad Nacional funciona, y luego para entender, fijaros que la ley decía que al cabo de 5 años podría renovarse, estamos hablando de 2013. Es decir, tenía que empezar a renovarse en el 2018, pero fue en enero del 17 cuando comienzan los preparativos. Y hay dos grandes, un gran argumento que es las nuevas amenazas en el entorno, especialmente ciberseguridad, todo el tema de amenazas híbridas, terrorismo, nos acordamos de los atentados que hubo en Europa. Y luego... Bueno, y en Barcelona el verano pasado. Y en Barcelona el año pasado, sí. Ya estaba en marcha, pero la consulta. Y luego la segunda idea que me parece muy buena, y creo que bueno, luego lo hablaremos porque hace referencia a lo que es la cultura de seguridad, por primera vez es una estrategia de seguridad nacional que está abierta al consenso tanto de la comunidad académica, la comunidad estratégica, think tanks, etcétera. Entonces tuve la oportunidad de participar con una serie de ideas, lo cual significa que con la perspectiva del tiempo, pues creo que ha sido un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son tres argumentos iniciales por los cuales tenemos que estar a priori contentos, orgullosos, a gusto de la nueva estrategia de seguridad nacional que el presidente tiene encima de la mesa. Exacto. ¿Vale? Carmelo. Yo como ya hemos hablado un poco de las partes buenas, yo soy también un poco a fiestas, pues voy a hablar un poco de cosas que me preocupan, ¿no? Yo creo que efectivamente la estrategia está razonablemente bien diseñada o incluso muy bien diseñada y atiende efectivamente a todas estas preocupaciones que algunas de ellas pues a lo mejor hace 5 o 6 años o ni siquiera las conocíamos o eran muy menores o no estaban encima de la mesa, ¿no? La irrupción de Rusia, la irrupción de la importancia de las redes sociales, la importancia de la ciberseguridad, que es efectivamente fundamental. Entonces, todo eso, la verdad es que está francamente bien. Ahora, yo hay dos elementos que me preocupan un poco. El primero es, y está incluido dentro de la propia estrategia de defensa, el hecho de que la gente entienda la importancia que tiene esto. Y el hecho de que la gente entienda que la defensa
no es algo, como probablemente lo ha sido durante muchos años, relacionado con un conflicto armado, sino que es algo relacionado con, digamos, con el día a día. Es decir, o sea, la estrategia de defensa puede incidir y debe incidir en nuestro día a día, porque hay cosas hoy en día de la defensa que no están directamente relacionadas con lo que hemos entendido siempre como un conflicto armado. Las fake news, las poníamos de ejemplo antes, la ciberdefensa, este tipo de cosas no son el escenario clásico de señores pegando tiros en una trinchera, para entendernos y decirlo de una forma un poco ruda. Y que la gente entienda eso y se dé cuenta de que eso supone que tus necesidades no solo son distintas, es decir, no solo necesitas tener otro tipo de ejército, sino que probablemente son más caras. Sí. Y al final tenemos una buena estrategia de defensa, pero no sé si esa estrategia de defensa contará con el esfuerzo, en parte obviamente presupuestario, pero también, por decirlo de alguna forma, entendedme la frase, el esfuerzo social que realmente requiere. No sé si la sociedad va a estar lo suficientemente interesada con esto. Aquí estamos intentándolo, eso es sí, tal, desde pero, aquí estamos tratando de pero poner no el granito de arena. Exacto, pero es algo que creo que es muy importante y que obviamente es difícil ponerlo en un papel, pero que bueno, va a ser fundamental. Está puesto en el papel, perdona Gabriel, está puesto en el papel y es uno de los puntos de esta Estrategia de Seguridad Nacional, la cultura de defensa en España, que habrá que ver de qué manera esta nueva administración, que no es, bueno, consensuó con el Partido Popular la estrategia que está encima de la mesa. Parece que el nuevo director general, el general Ballesteros, pues está bastante en sintonía con lo que se ha aprobado. Insisto, hay que darle un poco ahora margen para que vaya poniendo sobre la mesa, pero yo creo que es uno de los principales retos, de verdad os lo digo, dentro de lo que son, de lo que es esta estrategia de seguridad, porque esa percepción de Estado en riesgo, Estado como España, que puede sufrir ataques o tener amenazas que nos menoscaben nuestro régimen de libertades y nos impida desarrollar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras aficiones, nuestro momento de ocio, la crianza de los niños, cualquier cosa, con absoluta libertad, como tenemos a día de hoy, no está en la cabeza de la gente. No se tiene conciencia de que estamos ubicados en una zona geoestratégica concreta, que tenemos una amenaza creciente que también se figura en esa estrategia de seguridad nacional, que es África, los conflictos de África y los movimientos migratorios de África hacia el norte. No tenemos en cuenta que el terrorismo yihadista, que es quizá lo que más se ve, el terrorismo islamista, también nos puede golpear. Ya aunque estaba en marcha esta estrategia, nos golpeó en verano del año pasado, y ahí, y ahora es donde quería ir, si os parece bien, se vio una de las posibles carencias o problemas con los que se va a encontrar esta estrategia, que es las comunidades autónomas, y más en concreto Cataluña. En los atentados de las Ramblas lo que nos dimos cuenta es que los Mossos d'Esquadra habían estado días antes viendo pistas que podían apuntar a que iba a haber un atentado en Barcelona, y todo el mundo hizo oídos sordos. No quiso mirar nadie. Hubo una juez que fue allí y dijo esto hay que investigarlo, y los Mossos dijeron que no. Cuando las comunidades autónomas, y me refiero directamente Cataluña y País Vasco, quieren tomar sus propias competencias, en este caso están frenando una estrategia de consenso y de unidad en lo que tiene que ver con la seguridad. No sé si estáis de acuerdo. Relativamente, Luis Fer. Yo creo que cuando en Estados Unidos hay una amenaza terrorista contra la ciudad de Nueva York, pongamos por caso, pues o se informa al FBI, o se informa a la policía de Nueva York, o se les informa a los dos, y son capaces de coordinarse. Y eso en sí mismo, el hecho de que haya dos policías responsables de la seguridad interior en según qué ámbito y con competencias que muchas veces se solapan, por mucho que se quieran hacer leyes para evitar ese solapamiento, eso en sí mismo no es un problema. El problema es que en Cataluña no hay voluntad de coordinar, de establecer, o sea, es decir, los Mossos d'Esquadra no se sienten que participen de la necesidad de preservar la seguridad nacional, como mucho la seguridad nacional de Cataluña en la medida en que ellos crean que Cataluña es una nación. Y ese es el verdadero, o sea, no es tanto el problema de que haya una Ertzaintza, de que haya unos Mossos d'Esquadra, que lo más probable es que no debería haberlo, y sería más fácil que si la Policía Nacional conservara en aquellas comunidades las mismas competencias que tienen las demás. Pero el hecho en sí de que haya dos policías no es. El problema es que dentro de Cataluña el gobierno
pretende utilizar a los Mossos d'Esquadra para defender el interés nacional de Cataluña, y punto, y el interés nacional de España le importa un pito. Gabriel. La última estrategia del 17 se aprueba un viernes. Ese martes tuve la oportunidad de participar en un congreso y presentaba un estudio sobre el enfoque del desafío independentista catalán desde la perspectiva de los estudios estratégicos de seguridad, tomando como referencia únicamente el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional del 13. Ahí se manifiestan unas carencias muy serias. Pero el fondo, a ver, si estamos hablando de estrategia de seguridad nacional, tiene que haber, es una herramienta al servicio del poder político, por muy bonita que sea la estrategia, muy completa, que tenga como esta, 150 y pico páginas, la anterior tenía unas 60, se ha mejorado en los capítulos, se ha mejorado en los contenidos, es más, intenta explicar más. Es un libro muy bueno de geopolítica, en sentido para profesores, alumnos, estudiantes, etc. Todo aquel que quiera conocer un poquito nuestro entorno, es un documento muy bueno. Pero es una herramienta al servicio del poder político. Entonces, la clave es que es un documento en el fondo político. ¿Bien? Miguel Ángel Ballesteros editó hace no mucho un documento muy bueno que se titulaba En busca de una estrategia de seguridad nacional. Sí, señor. Es un documento clave. Se divide en método, todo lo que es el corpus para crearla. Y solo que son 8 países en todo el mundo tienen una estrategia de seguridad nacional. Y lo que tenemos nosotros es muy bueno, de verdad. Entonces, a mí lo que me gusta es que España tiene unas herramientas estupendas para afrontar todos sus riesgos y defender sus intereses, pero quizás la gran debilidad sea en la realidad política, el decisor político. Exacto. Y de esto hemos hablado mucho ya en este programa, que, bueno, efectivamente la estrategia, la tengo aquí en la mano, es un documento con una serie de puntos en los que se fijan las prioridades en materia de seguridad, que efectivamente es completo. Bien es cierto, nos decía Miguel Gutiérrez en la entrevista, que Ciudadanos intentó en esa labor de consenso introducir que donde pone desafíos a la legalidad como una de las amenazas pusiera específicamente Cataluña y País Vasco, donde realmente hay una afrenta a la legalidad y se ha demostrado el 1 de octubre y ahora resulta que Torra quiere montar otro 1 de octubre en Cataluña, fijar efectivamente ese objetivo de seguridad con nombre propio, ponerle nombre propio a ese desafío a la legalidad. Pero efectivamente el documento es bonito. ¿Cómo conseguimos que ese documento se plasme en políticas, en no sé si operativos, no sé si órdenes a policía, guardia civil y ejércitos para cubrir esto? ¿Cómo se ha de ir implementando? Hagámosle el ABC de lo primero que ha de hacer el general Ballesteros, aunque sabemos que él lo sabe, una vez ya coja ese documento y diga vamos a ver qué hay hecho ya en estos 6 meses y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Como bien decía, lo primero que tiene que hacer es conseguir el apoyo de los políticos y hacerles ver la importancia que tiene esto y hacerles ver que en esa nueva estrategia y en el mundo de hoy en día un cuerpo policial que trabaja en una parte de un territorio tiene que ser parte de esa estrategia sin ninguna duda, que como bien decía Emilio, puede serlo, es decir, no es un problema metafísico, no es algo imposible, no es algo que no se pueda conseguir, pero los políticos, los que van a dar los vistos buenos y tomar las decisiones, tienen que ser conscientes de que eso es así. Entonces, desde luego, el primer consejo sería, como bien he dicho, conseguir el apoyo de los políticos y que los políticos que parte de los partidos han sido capaces de consensuar ese documento, que es bueno, que se den cuenta de que no basta con consensuar el documento y quedar todos más o menos aparentemente bien en una foto, sino que eso requiere de una política y de un desarrollo y sobre todo yo creo que de una concepción mental, ¿no? Por así decirlo, de un estado mental, diríamos, para realmente aplicar las medidas que hay ahí, y ese aplicar esas medidas probablemente pasará por pisar determinados callos que sin duda merecen ser pisados, pero con los que hemos tenido siempre mucho cuidado. El tema de pisar callos es lo que más echa en falta al documento. Es verdad que no es un documento que tenga que hacer eso. Pisar callos significa, en definitiva, establecer prioridades. Pongo un ejemplo que es muy fácil para los televidentes, que es Gibraltar. Gibraltar, evidentemente, es un problema estratégico español. Es un territorio español que pertenece a un país de soberanía extranjera y es objetivo
natural de cualquier gobierno de España tratar de recuperarlo. Sin embargo, ¿debe ser nuestra prioridad en política exterior? Porque si debe ser nuestra prioridad, pues entonces ya tenemos que asumir todos los enfrentamientos que con Gran Bretaña, que es un supuesto aliado, eso nos pueda provocar y las debilidades que en otros flancos eso pueda conllevar. ¿No es una prioridad? Bueno, pues nos aguantamos con la roca en el zapato, del Gibraltar, y nos beneficiamos del hecho de que, como lo hemos dejado en un segundo plano, pues nos podemos llevar bien con Gran Bretaña, que por otra parte tiene uno de los ejércitos mejor preparados del mundo, si dejamos aparte el de Rusia y el de Estados Unidos. Pero si dejamos aparte esos dos, Gran Bretaña sería sin duda uno de los más preparados y de los mejores. Y tenemos muchos intereses comunes, aparte del conflicto de Gibraltar. Entonces, todo ese tema de prioridades es una cosa que, si no es exigible a ese documento, sí es exigible, como decía Gabriel, a los políticos. Pero además de eso está el electorado. Una de las cosas más curiosas que pasa en España es que los españoles pensamos que España no tiene intereses nacionales. A nadie le importa lo que aquí nos pasa y por lo tanto nadie nos amenaza, y por otra parte nosotros no ambicionamos nada de los demás y no tenemos ningún interés nacional que defender. Por lo tanto podemos ser muy buenos y podemos dedicarnos a la cooperación y el desarrollo. Por ejemplo, una de las cosas que ha pasado en los últimos años es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, en vez de ocuparse de defender los intereses de España, está sobre todo centrado en los temas de cooperación y desarrollo, que no digo que no tengan que hacerse, pero evidentemente es mucho más importante defender nuestros intereses nacionales, entre otras cosas porque defendiendo esos intereses nacionales estaremos en mejores condiciones para hacer operaciones de cooperación y desarrollo. Que también podrían ser parte, de esa defensa de los intereses nacionales, pero que a día de hoy no lo son. Es decir, también podría hacerse la cooperación y desarrollo con esos intereses en el punto de mira, pero no se hace así. No se hace así, efectivamente. Entonces, pues el explicar a la gente lo que es el eje Baleares, Gibraltar, Canarias, lo que en un determinado momento nos jugamos con el tema de la inmigración ilegal, porque eso es un problema que tenemos los países del sur. No es que llega mucha inmigración ilegal a la Unión Europea. Vamos a ver, a unos países llega más y a otros llega otra, y el que se lleva la palma es Italia, luego tiene Alemania, que llega muchísima gente por las razones especiales que es Alemania y porque están más dispuestos a acogerlos porque tienen más trabajo para ellos, pero luego están los casos de España y Grecia, nos dejan de la mano de Dios, y nosotros la única solución que le damos al tema de la inmigración ilegal es que nosotros somos muy buenos y no podemos evitar que gente desesperada llegue a nuestras cosas. Pues sí, se pueden hacer otras muchas cosas, que no necesariamente tiene que ser en perjuicio de la vida de los inmigrantes ilegales. Y esa falta de conciencia de que nosotros tenemos unos intereses, y no solo el derecho, sino también la obligación de defenderlos, no solo por nosotros mismos, sino por las generaciones que vengan a posteriori, pues eso es una cosa que los políticos deberían hacer pedagogía. De mire usted, esto no se hace porque sí, porque es que somos muy de derechas, o porque no, sino porque hay un interés nacional que es de usted y mío, no, o sea, la nación no es un ente, una entelequia, que no, son los intereses nuestros que tenemos obligación y derecho de defender. Ahí también frente a la narrativa los hechos. Mirad, ha habido ahora en España un cambio de gobierno. ¿Sabéis que los temas de seguridad no han existido en el diario de sesiones? Sí, no, o sea, es que o sea, parece como que es una realidad. Es decir, si vemos el diario de sesiones del Congreso, los temas estratégicos de seguridad están ausentes. Segundo, antes mencionabas lo de los ataques. Vamos a abrir un poquito más la perspectiva. Si tenemos en cuenta los ataques que reciben nuestras infraestructuras críticas, nos quedaríamos alucinados. En este programa hablamos de ciberseguridad y estuvimos dedicándonos también a contar los cientos de miles de ataques que cada año se reciben en Europa y en concreto en España. Entonces, ojo, porque está muy bien, vemos por la tele el yihadismo y bueno, pues es muy ilustrativo, ¿no? Pero al final la nueva estrategia de seguridad resume en 5 amenazas, 5. De 12 a 5, y el espionaje es una de ellas. Sí. Entonces, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, en fin, el terrorismo, por supuesto. Entonces, bueno, pues yo creo que ese enfoque me parece interesante, porque la estrategia no solo aborda los temas de seguridad física o de protección de nuestras fronteras, sino también en otros ámbitos, el espacio, lo marítimo, el energético, nuestras infraestructuras, la acción exterior fuera, porque no solo recordamos que es defender, también es
proteger nuestros intereses más allá de nuestras fronteras, que hoy las fronteras están muy difuminadas, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, me parece un enfoque que yo creo que la opinión pública tiene que ser consciente también por su responsabilidad a la hora de informar de qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, quizá lo que podríamos decir es que la seguridad y la defensa no son paranoia, que yo creo que parte de la izquierda, hay que decirlo abiertamente, y también parte de la derecha de este país no quiere abordar este problema porque lo identifica con los movimientos de extrema izquierda o los movimientos nacionalistas muy exacerbados que creen que todo el mundo les ataca. En este caso no es que todo el mundo nos ataque, pero es que esas amenazas están ahí, es que nuestros sistemas, nuestras infraestructuras energéticas pueden estar comprometidas, es que los ciberataques no es que se puedan producir, es que se producen. Gracias a que tenemos una estructura de defensa de momento en eso y una estructura dedicada a protegernos de ese tipo de ataques, evitamos que nos tumben abajo infraestructuras fundamentales en España. Hay un problema que yo creo que es un problema histórico que en principio debería haber ido solucionándose y por desgracia ha ido a peor. Venimos en España, ya tenemos 40 y algo años de democracia, pero venimos de una dictadura en la que regió un militar y desde entonces el papel de los ejércitos, el papel alrededor del ejército de la defensa e incluso en algunos ámbitos de la fuerza de seguridad, pues no estaba un poco en entredicho, por decir, no era popular, por utilizar una expresión un poco de ir por casa. Hombre, ya vamos siendo maduritos como para que se nos pase la tontería, si me permitís la forma de expresarlo. Pero ha pasado lo contrario, al revés, cada día parece ser que los ejércitos tienen una mala fama peor, al menos en ciertos ámbitos que yo creo que no son tan numerosos, pero sí son muy influyentes, porque luego la gente, el contacto que tiene con nuestro ejército, con nuestra defensa, es siempre positivo. Es decir, ¿cuándo vemos en España un militar más allá del desfile? Pues el día que te quedas encerrado en la nieve, el día que hay un incendio, es decir, cosas que además podríamos discutir en otro programa si son de verdad el papel o no del ejército. Lo que quiero decir en el fondo es que en España no hemos conseguido superar un determinado complejo alrededor de lo militar, alrededor de la defensa, y eso arrastra a todo lo demás, y arrastra que sea un tema que no es popular y que como no es popular, los políticos que tenemos, que son yo creo muy irresponsables en este asunto, pues no lo tratan. Y como bien decía Gabriel, no están ni en el diario de sesiones, es decir, es que es una ausencia increíble. En ningún sitio, creo yo, del mundo podría haber, yo qué sé, presupuestos del ejército que pasan con pena ni gloria por las cámaras sin que nadie diga más, menos, no sé qué. Es que yo no sé si estáis de acuerdo en que una de las cosas que apuntaba Gabriel es cierto, o sea, ya no es, yo no sé si aquí la discusión está en ver si para que fomentar esa cultura de defensa, que la población, que los ciudadanos contemplen de una manera más cercana la actividad que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas y la importancia que tienen, no tanto el ver cuál es su trabajo, como el ser conscientes de que efectivamente es necesario. Porque en muchas ocasiones, y en este programa lo hemos repetido un montón de veces y muchas más que las repetiremos, el problema de la defensa no está en si decidir dedicar el dinero a la mantequilla o a los cañones. No es damos de comer a los necesitados o construimos barcos, fragatas, e invertimos en carros de combate y en sistemas de defensa antiaérea y en sistemas de defensa informática. Es que sin esas inversiones es imposible que podamos dar en algún momento determinado de comer a los necesitados. Yo creo que realmente la cultura de defensa adolece de que el español medio sea consciente de que hay amenazas que se ciernen sobre su seguridad y su libertad del día a día. Ahí yo invitaría a los espectadores a entrar un momentito en la web del Departamento de Seguridad Nacional y quien siga sus redes sociales. El trabajo que han hecho es maravilloso, es espectacular, ¿vale? Porque está muy bien hecho, ¿no? Todos los documentos, las redes sociales, cómo se informa, y tienen, bueno, pues un escaparate para ver todos estos conflictos. Y luego, otra cosita, los asuntos estratégicos de seguridad son incómodos, porque son problemas. Y sin las 3Ds famosas es imposible solucionarlo. Defensa, diplomacia y cooperación, ¿vale? Entonces, cooperación al desarrollo. Entonces, cuando hemos abordado antes el tema de la inmigración masiva, ¿no? Sin las 3Ds es imposible. Nuestra frontera sur, ¿sabéis que tenemos en nuestra frontera sur la región más inestable del mundo? Sí, sí, sí. La región más inestable del mundo y creciendo.
En este programa lo decimos, pero es que la gente no es consciente. Bueno, pero tampoco la gente, a ver, la gente tiene sus trabajos, sus familias, su hobby. A ver, yo insisto, o sea, la gente no dirige la nación, son los políticos quienes dirigen la nación. Sí, pero es la gente la que les vota. La opinión pública pues también tiene una responsabilidad. Entonces, el Departamento de Seguridad Nacional tiene la obligación de asesorar al presidente del gobierno y a su equipo, que forman toda la estructura de seguridad nacional, pero para una respuesta práctica, no se opina. Aquí venimos a solucionar problemas, y esos problemas son incómodos, y si tenemos en cuenta cómo está la situación parlamentaria actual, pues yo le deseo mucha suerte a la nueva ministra de Defensa, pero lo va a tener muy difícil. ¿Crees, Emilio, que lo va a tener muy difícil, Margarita? Sí, lo va a tener muy difícil, pero lo tiene muy difícil porque el punto de partida es esconder esos problemas porque son incómodos. Es decir, incluso pueden en un determinado momento los políticos estar dispuestos a hacer lo que hay que hacer para solucionarlos, pero a ser posible por debajo de la mesa, que la gente no se entere que se está haciendo. Pongo el ejemplo de los aviones españoles que patrullan el cielo de las repúblicas bálticas. Que a cierto momento, pues eso en los periódicos no sale. Entre otras cosas, porque probablemente la mayoría de los españoles, ¿qué hacen nuestros aviones en las repúblicas bálticas? Pues defendernos a nosotros. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que en muchas ocasiones, desde el punto de vista de la prensa, se tiene un determinado miedo a cosas que no van a tener interés o que van a tener una respuesta negativa, que luego en realidad no es tan así. Es decir, a la mayor parte de la gente, si un caza español interviene en un tal, no le va a parecer tan mal y probablemente al contrario, incluso le parezca bien. Oye, fíjate, estamos allí, somos nosotros, nuestros pilotos son tan buenos como para hasta tal. Que tiren bombas. Sí. Pero ahí nunca las van a Claro. Sí. No, en ese caso no, evidentemente, porque lo que están es patrullando para evitar las injerencias en el espacio aéreo de la República el tema es Báltica. Sahel. Rusia jamás va a cruzar la línea. Pero, Sahel sí. Pero claro, en el Sahel es distinto. Noticia de estos días, cuando se ha formado la especie de alianza militar esta, que por supuesto no se llama militar, pero que tiene por objetivo, pero la razón de ser es esencialmente militar, entre varios países, pero los más importantes que están son Francia, Alemania y España, y es de destacar que no esté Italia. Y luego pues me parece que está Bélgica, Holanda, Dinamarca y no sé si alguno más. El caso es que no tiene nada que ver con la Unión Europea ni tiene nada que ver con la OTAN. Y eso fundamentalmente lo ha encabezado Francia porque no se ve con suficiente fuerza para defender todos los intereses que Francia tiene en África. Y como en África nosotros también tenemos muchos intereses y en eso son coincidentes con los de los franceses, casi siempre son coincidentes, no siempre, pero casi siempre son coincidentes, y no coincidentes con los italianos, que por eso Italia está fuera, que la echaron de Libia y desde ahí se la tienen jurada a los franceses, pues me parece que es una cosa muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que los Estados Unidos están haciendo así. Dice, mire usted, a mí no me metas en lío, bastante tengo yo con Extremo Oriente y el Mar del Sur de la China como para que encima me quiera usted liar en África. Entonces ese peso lo tiene que tomar Francia, y Francia no tiene fuerza suficiente para hacerlo. Entonces, cómo vaya evolucionando eso, me parece interesante seguirlo. Pero echo en falta que salga el presidente del gobierno a explicar, he decidido, o se decidió en el anterior gobierno, y yo lo ratifico, integrarme en esta alianza con estos países para defender nuestros intereses en África, que son este, y coinciden con los franceses en esto y lo otro. Sí, pero es que para decir eso, una de las cosas que tienes que decir es que aceptas el acuerdo de Cardiff y que llegarás a gastarte el 2% de tu PIB en defensa, cosa que estamos muy lejos y no parece que tengan muchas ganas de alcanzar. Os voy a pedir, porque nos quedamos ya sin tiempo, y os voy a pedir una reflexión muy rápida a cada uno de vosotros. ¿Cuál creéis que debería ser la prioridad número uno? Si pudiéramos pedir decidir que el presidente del gobierno fuera a dar una información o un anuncio sobre la estrategia de seguridad nacional, ¿cuál querríais que fuera? Carmelo. Pues yo estábamos hablándolo y a mí me parece que de verdad es el más importante porque permitiría avanzar en todos los demás, y sería lo que estaba pidiendo Emilio, que realmente se explicase las necesidades de la defensa, se explicase lo importante que es y dejase de ser un tema tabú en el que no puedes invertir porque es gastarse el dinero en bombas y todas estas tonterías que escuchamos por desgracia tan habitualmente. Gabriel. Yo le pido una actitud y una fecha. La fecha es el 2035 y eso implica la puesta en marcha de los programas especiales de armamento. Los el nuevo ciclo PEAs es fundamental, es estratégico. Fenomenal. Emilio.
Yo rematas tú. Creo que es compatible con las dos cosas que han dicho mis dos compañeros de tertulia. Creo que tenemos que asumir, por supuesto el presidente del gobierno el primero de ellos, pero todos los españoles tenemos que asumir que los Estados Unidos van a dejar de defendernos en muchísimas cosas. Quizá no en todas, pero ya no podemos contar con ellos, porque Donald Trump es aislacionista, pero es que lo era Obama igual. Y la tendencia en Estados Unidos es esa porque el electorado de Estados Unidos está harto de gastar su dinero y sus vidas en defendernos a nosotros. Y explicarle a la gente que a partir de ahora, en muchas cosas, nos tenemos que defender nosotros, con nuestros soldados, con nuestras armas y con nuestro dinero. Y en fin, y que esto es lo que toca. Y explicar, porque si no, va a llegar el momento en que va a ser necesario recurrir a eso cuando recibamos un ataque y nos va a pillar completamente desprevenidos y sin preparar. Pues muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Carmelo. Bueno, ya lo han oído, necesitamos tomar conciencia de que tenemos que defendernos y que van a ser necesarios nuestros soldados y nuestras armas, y también esas inversiones, como decía Gabriel, para 2035. No sé si lo escucharemos de boca del presidente del Gobierno o de la ministra de Defensa, pero sin duda aquí, en Asuntos Exteriores, podrán escucharlo y podrán ver los mejores análisis. De momento yo me despido de ustedes hasta después del verano. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones aquí en Asuntos Exteriores, pero yo les prometo que en septiembre volveremos con más fuerza y con todos estos fantásticos análisis sobre nuestra seguridad y nuestra defensa. Pasen un feliz verano.